Durante la boda de mi hijo, la novia me susurró al oído: «Viejo, ¿vas a comprarnos una casa o lo dejo?». Asentí en silencio, interpretando el papel de un padre feliz, pero por dentro hervía de rabia. Cuando tomé el micrófono, revelé toda la verdad sobre ella. Hasta la policía se quedó atónita. Antes de continuar, por favor suscríbete al canal y escribe en los comentarios qué hora es donde estás ahora. Las puertas del auto se cerraron en secuencia. Primero la del conductor, luego la del pasajero. A través de la ventana de mi sala, vi a Mateo gesticular mientras hablaba, con las manos moviéndose de esa manera animada que tenía desde la infancia. La mujer a su lado se detuvo en la entrada. Sus ojos recorrieron la fachada de la casa, calculando algo que yo aún no podía nombrar. Me limpié las palmas en mis pantalones y abrí la puerta antes de que llamaran. «Papá, esta es Valeria». «Valeria, mi padre, Héctor». Ella extendió la mano con una sonrisa que llegaba a sus labios, pero se detenía antes de alcanzar sus ojos. «Señor Héctor, Mateo habla de usted constantemente. Esta casa es hermosa. ¿Cuánto tiempo ha vivido aquí?» 23 años, respondí. Construí la mayoría de las ampliaciones yo mismo. Sus cejas se alzaron con un interés que parecía ensayado. ¿De verdad? Debe tener un conjunto de habilidades muy completo. Mateo mencionó que usted posee varios negocios. Pasamos al interior. Había pasado la tarde limpiando y cocinando la receta de estofado de mi madre que a Mateo le encantaba. Los tacones de Valeria resonaban sobre la madera noble mientras inspeccionaba la sala de estar. Sus dedos recorrieron el respaldo de mi sofá de cuero. Luego levantaron una fotografía enmarcada de la graduación universitaria de Mateo. La sostuvo con el brazo extendido, estudiando no la imagen, sino el marco de plata en sí, girándolo para captar la luz. «Hermosa artesanía», murmuró, dejándola con un cuidado que parecía más una evaluación de valor que una muestra de respeto. Durante la cena, Mateo resplandecía. No lo había visto tan animado en años, no desde antes de que su madre y yo nos separáramos. Sirvió el estofado con orgullo, como si lo hubiera cocinado él mismo. «Entonces, Héctor, 5 talleres mecánicos en toda la ciudad. Eso es impresionante. ¿Maneja todas las ubicaciones usted mismo?» Valeria cortó su carne en trozos precisos y pequeños. «Tengo gerentes», dije. «Ahora superviso principalmente las operaciones». Mateo intervino con la voz llena de orgullo. «Papá lo construyó de la nada. Empezó con un solo garaje en 1989. Eso es notable. ¿Y planea retirarse pronto?» La pregunta quedó ahí, específica y directa. Dejé mi tenedor con cuidado. «Eventualmente, no he establecido una fecha». Ella asintió, tomó un bocado delicado y luego cambió de tema. «¿Cuál es la superficie aquí? La distribución está muy bien diseñada. Alrededor de 260 metros cuadrados. ¿Y el valor de la propiedad en esta zona debe ser...?» Se contuvo, riendo ligeramente. «Lo siento. Trabajo en marketing. Analizo todo. Gajes del oficio». Mateo se inclinó y le apretó la mano. Mi hijo tenía 34 años, exitoso, inteligente, y completamente ciego a lo que yo estaba viendo. Decidí probar algo. En realidad, he estado considerando vender una propiedad de inversión que tengo en la zona exclusiva, pensando que podría ser hora de liquidar algunos activos. El tenedor de Valeria se detuvo a medio camino de su boca. Sus ojos se agudizaron con un interés inconfundible. ¿De verdad? ¿Qué tipo de propiedad? Un dúplex. Lo compré en 2010. El mercado está bueno ahora. ¿Cuánto está pidiendo? La pregunta llegó demasiado rápido, demasiado ansiosa. Aún no lo he puesto en venta. Todavía estoy sopesando opciones. Ella se inclinó ligeramente hacia adelante. «Sabe, tengo conexiones en bienes raíces. Me encantaría presentarle a algunos agentes excelentes. ¿Cuál es su rango de precio esperado?» No respondí directamente. Solo sonreí y cambié de tema. Pero había visto lo que necesitaba ver.
Ese destello de hambre, rápidamente enmascarado. El teléfono de Mateo vibró durante el postre. Miró la pantalla e hizo una mueca. Emergencia de trabajo. Necesito tomar esto. Es el cliente importante. Se levantó, gesticulando una disculpa, y salió al patio trasero. Valeria se levantó suavemente, recogiendo los platos. Déjeme ayudarle a limpiar, don Héctor. En la cocina, lejos de las ventanas donde Mateo caminaba afuera, su comportamiento cambió como quien acciona un interruptor. La cálida sonrisa se desvaneció, su voz bajó a un tono más profesional. Mateo es un hombre maravilloso, pero necesita apoyo para empezar. Estoy segura de que usted entiende eso como su padre. Mantuve mi rostro neutral. Continué enjuagando un plato. ¿Empezar con qué, exactamente? La vida. Un futuro real. Usted sabe lo caro que está todo ahora. Su sonrisa era leve, cómplice. Mateo tiene un buen trabajo. Le va bien. Bien. No es lo mismo que seguro, ¿verdad? Ella inclinó la cabeza estudiando mi reacción. Me sequé las manos lentamente, encontrando su mirada. ¿Qué es exactamente lo que me está pidiendo? Ella rió, ligera y despectiva. No estoy pidiendo nada, Héctor. Solo haciendo conversación. Las familias deberían entenderse, ¿no cree? Mateo regresó antes de que pudiera responder, todavía disculpándose por la interrupción. La calidez inundó de nuevo la expresión de Valeria tan perfectamente que podría haber imaginado el intercambio anterior. Se fueron una hora después. Mateo me abrazó en la puerta, su abrazo fuerte y esperanzado. Gracias por esta noche, papá. Ella es increíble, ¿verdad? Ciertamente es interesante, dije, retrocediendo para buscar su rostro. Sabía que te agradaría. Esto significa todo para mí. Los vi alejarse. Las luces traseras del auto de Mateo desapareciendo calle abajo. Luego volví a entrar, repentinamente exhausto. La luz del baño todavía estaba encendida. Cuando fui a apagarla, vi el papel en el mostrador. Un estado de cuenta de tarjeta de crédito, doblado una vez. Debe haberse caído de su bolso. Lo recogí. El saldo saltó a mi vista inmediatamente. $18,450.73. De vuelta en la sala, me hundí en el sofá, con el estado de cuenta en mis manos. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto de Mateo. Gracias de nuevo, papá. Creo que ella es la indicada. Miré esas palabras. La indicada. Luego al número en el papel. $18,000 en deuda. Haciendo preguntas directas sobre mis activos. Haciendo demandas veladas de apoyo financiero. La casa se sentía diferente ahora, más pesada. Caminé por ella lentamente, viendo lo que ella había visto. No recuerdos. No el rasguño en el marco de la puerta donde Mateo había medido su altura cada cumpleaños. No la ventana que reemplacé después de que su pelota de béisbol la atravesara. Solo metros cuadrados. Valores de propiedad. Activos esperando ser liquidados. Fotografié el estado de cuenta con mi teléfono, el flash iluminando los números con duro detalle. Luego me senté en la oscuridad de mi sala, con el papel aún en mi mano, y comprendí que todo había cambiado. Mi hijo necesitaba protección, y yo era el único que podía ver el peligro. Pasaron 3 días como una herida lenta. El estado de cuenta de la tarjeta de crédito estaba en el cajón de mi escritorio. Un peso físico que sentía cada vez que entraba en mi oficina en casa. Había ensayado la conversación de una docena de maneras diferentes, suave, directa, basada en evidencia, emocional. Ninguna se sentía correcta. Ninguna terminaba con Mateo creyéndome a mí en lugar de a ella. Lo llamé el martes por la mañana. ¿Puedes reunirte conmigo en el taller del centro? Necesito hablar de algo. La pausa en su extremo me dijo que ya sabía que esto no era casual. ¿Sobre qué? Prefiero hacerlo en persona. ¿Alrededor de las 2? Bien. La palabra aterrizó plana, defensiva. Llegué temprano, caminando por la bahía donde Luis estaba rotando los neumáticos de un sedán. El olor familiar a aceite de motor y goma generalmente me centraba. Hoy no.
Seguí revisando mi reloj, ensayando líneas de apertura que sonaban más débiles cada vez que las repetía. La camioneta de Mateo entró a las 2:10. Entró en mi oficina sin su sonrisa habitual, con los brazos ya cruzados. Gracias por venir al taller. Quería hablar sobre Valeria. ¿Qué pasa con ella? El desafío fue inmediato. ¿Cuánto tiempo la conoces? ¿4 meses? ¿5? ¿Cuál es tu punto? Eso no es mucho tiempo para estar discutiendo matrimonio. Su mandíbula se tensó. Le propusiste matrimonio a mamá después de 3 meses. La comparación dolió porque era precisa. Cambié de táctica. Noté que hizo muchas preguntas sobre dinero, sobre el negocio. Está interesada en mi vida. Eso incluye a mi familia. Se sintió como una evaluación, no interés. La voz de Mateo se elevó. ¿Una evaluación? Estaba siendo educada. Mateo, solo te estoy pidiendo que vayas más despacio. No, me estás pidiendo que dude de ella. Eso es diferente. Podía ver que lo estaba perdiendo, empujándolo más hacia su rincón con cada palabra. Me acerqué al cajón donde había colocado el estado de cuenta de la tarjeta de crédito. Luego me detuve. Su rostro ya estaba cerrado, su postura rígida a la defensiva. Mostrarle la evidencia ahora solo haría que se obstinara más. Has estado solo desde el divorcio. Su voz bajó, más fría. Tal vez olvidaste cómo es cuando alguien realmente quiere construir un futuro contigo. Las palabras aterrizaron como un golpe físico. Mantuve mi voz tranquila, controlada. Eso no es justo. Tampoco lo es esta conversación. Valeria me hace feliz. Porque eso no puede ser suficiente. Porque la felicidad basada en el engaño no dura. Simplemente no puedes aceptar que sea feliz sin tu aprobación. Se movió hacia la puerta, sus movimientos agudos por la ira. Mateo, espera. Terminé de escuchar. Se había ido antes de que pudiera formar otra frase. A través de la ventana de la oficina. Lo vi subir a su camioneta y alejarse demasiado rápido, las llantas chirriando ligeramente mientras giraba hacia la carretera principal. Me senté solo en mi oficina, rodeado por los sonidos del taller. Compresores de aire silbando, el clangor rítmico de las llaves de cruz, la radio de Luis tocando una cumbia. El trabajo normal continuaba mientras mi relación con mi hijo se fracturaba. Lo había manejado mal, lo supe de inmediato, pero no sabía cuál habría sido el enfoque correcto. Al día siguiente, mi teléfono sonó mientras conducía a casa desde la sucursal del sur. Número desconocido. Casi no contesto. Héctor, soy Valeria. Espero que esté bien que llame. Me detuve en un estacionamiento vacío. Puse el auto en parqueo. ¿Qué quiere? Su tono era dulce, conciliador, ignorando completamente mi brusquedad. Mateo mencionó que ustedes dos tuvieron un malentendido. Me siento terrible por eso. Esto es entre mi hijo y yo. Por supuesto, pero la familia es importante para mí. Hizo una pausa y casi pude escuchar su sonrisa. Mateo y yo hemos estado mirando casas y pensé, si usted ayudara con el pago inicial, tal vez $80,000 o $100,000, le mostraría a Mateo que apoya nuestro futuro juntos. La audacia me golpeó como agua fría. $80,000 a $100,000, enmarcados como prueba de mi apoyo a su relación. Tomé una larga respiración antes de responder. Usted pensó eso, ¿verdad? Significaría mucho para ambos. Su voz llevaba una nota de certeza, como si ya hubiera calculado mi acuerdo. Lo pensaré. Terminé la llamada antes de que pudiera responder. Me senté en ese estacionamiento durante 20 minutos, viendo a la gente entrar y salir del supermercado al otro lado de la calle. Gente normal con problemas regulares, averiguando qué hacer para la cena, si habían recordado todo en su lista. Preocupaciones simples y normales. Las mías acababan de volverse significativamente más complicadas, pero la llamada había aclarado algo crucial. Esto no era oportunismo, esto era estrategia. Ella había convertido el conflicto entre Mateo y yo en palanca para una demanda explícita de 6 cifras.
Eso requería planificación, cálculo, experiencia. Necesitaba saber con quién estaba tratando realmente. Un socio comercial había mencionado una vez a una investigadora privada, Rita, minuciosa y discreta. Encontré su número en mis contactos y llamé antes de poder dudar de la decisión. 2 días después, me senté frente a ella en una cafetería en la calle 16. Rita era más pequeña de lo que esperaba, tal vez 45 años, con canas rayando su cabello negro y ojos que no perdían detalle. Había traído un portafolio de cuero y una taza de té que no bebía. Yo había preparado una carpeta, impresiones de la foto del estado de cuenta, notas de la cena, la línea de tiempo de los eventos. La deslicé sobre la mesa. Necesito que investiguen a alguien, a fondo. ¿A quién? Ella no abrió la carpeta todavía, observando mi cara en su lugar. La prometida de mi hijo. Creo que busca dinero. ¿Usted cree o usted sabe? Golpeé la carpeta. Sé lo suficiente para estar preocupado. Necesito saberlo todo. Rita la abrió entonces, sus ojos moviéndose rápidamente por el contenido. Se detuvo en el saldo de la tarjeta de crédito. Hizo un sonido suave que podría haber sido reconocimiento o confirmación. Esta cantidad de deuda, apuntando a alguien con riqueza familiar, encaja en un patrón. Miró hacia arriba. Pero, señor Héctor, necesito que entienda algo. Si sus instintos son correctos, lo que encuentre podría ser peor de lo que piensa. ¿Está preparado para eso? Saque mi chequera, el movimiento firme y deliberado. Entonces necesito saberlo todo. Mi anticipo es de $3,500. Eso cubre 2 semanas de investigación, verificación de antecedentes, historial financiero, análisis de redes sociales, entrevistas con personas en su vida. Si necesito profundizar, discutiremos costos adicionales. Escribí el cheque sin dudarlo, mi letra clara y controlada. Cuando se lo entregué, mi mano no tembló. Rita lo guardó en su portafolio. Empezaré mañana. Espere mi primer informe dentro de una semana. Nos dimos la mano. Mientras caminaba de regreso a mi camioneta, sentí el peso de las decisiones asentarse sobre mí, no pesado con dudas, sino sólido con certeza. Si Mateo no escuchaba las advertencias, reuniría evidencia irrefutable. Había pasado 36 años construyendo un negocio de la nada, aprendiendo a leer a la gente, a detectar mentiras y calcular riesgos. Esas habilidades me habían hecho exitoso. Ahora las usaría para proteger a mi hijo. Costara lo que costara. 2 semanas se arrastraron con el peso de la espera. Revisaba mi teléfono constantemente, escaneaba correos electrónicos, escuchaba la puerta de la oficina del taller. Rita finalmente llamó un jueves por la tarde y pidió reunirse de inmediato. Llegó con un bolso de mensajero de cuero que parecía más pesado que antes. Cuando extendió su contenido sobre mi escritorio, fotografías, estados de cuenta bancarios, informes de crédito, gráficos de línea de tiempo, entendí por qué. Señor Héctor, lo que encontré es peor que la típica cazafortunas. Me incliné hacia adelante en mi silla. Muéstreme todo. Rita organizó los documentos sistemáticamente, sus movimientos precisos. 4 tarjetas de crédito, todas al límite, $47,000 en deuda. El número golpeó más fuerte de lo que esperaba. ¿Cómo sobrevive? No lo hace. Se está ahogando. Y su hijo es la balsa salvavidas hacia la que está nadando. Rita tocó uno de los estados de cuenta. Mire el patrón. Anticipos de efectivo. Transferencias de saldo. Ha estado haciendo malabarismos con los pagos mínimos durante 18 meses. Estudié el historial de gastos. Restaurantes que reconocí como caros. Boutiques de diseñador. Ese complejo de apartamentos de lujo por el que había pasado. Números que no coincidían con la realidad. Su alquiler es de $2,400 mensuales, continuó Rita. Confirmé sus ingresos a través de registros fiscales y verificación de empleo. Ella gana aproximadamente $4,000 al mes. Después del alquiler, el pago del auto, el seguro, las matemáticas no funcionan. No han funcionado durante más de un año.
Entonces, ¿cómo? Rita deslizó fotografías sobre el escritorio antes de que terminara la pregunta. Hay alguien más en la imagen. Levanté la primera imagen. Valeria estaba sentada frente a un hombre en una mesa de restaurante al aire libre, inclinándose cerca, ambos estudiando un documento entre ellos. La siguiente foto los mostraba en un lugar diferente, un bar exclusivo, intensidad similar. Una tercera los capturó fuera de un edificio comercial, el hombre gesticulando enfáticamente mientras Valeria asentía. ¿Quién es él? Ricardo, 41 años, corredor de bienes raíces comerciales. Se han reunido 3 veces en 2 semanas. Examiné su lenguaje corporal cuidadosamente, sin tomarse de la mano, sin toques íntimos. Pero algo en su proximidad sugería familiaridad, conspiración. ¿Es romántico? No, es peor, es estratégico. Mire su postura, están planeando algo. Mi teléfono sonó antes de que pudiera responder. El nombre de Mateo iluminó la pantalla. Miré a Rita, luego contesté, «Papá, tengo noticias». Su voz llevaba una emoción que no había escuchado en meses. Forcé calidez en mi tono. «Te escucho. Estamos comprometidos. Oficialmente. La boda es en agosto». Las fotografías de Valeria con Ricardo me miraban desde el escritorio. Me puse de pie, caminé hacia la ventana que daba al piso del taller, donde Luis estaba instalando pastillas de freno en una camioneta. Trabajo normal. Problemas simples con soluciones mecánicas. Eso es maravilloso, hijo. Felicidades. Pensé que te molestarías. El alivio inundó sus palabras. Eres mi hijo. Tu felicidad me importa. Hablamos por otro minuto. Lugares para la boda, listas de invitados. Qué emocionada estaba Valeria. Lo felicité de nuevo. Le dije que lo amaba. Terminé la llamada con promesas de celebrar pronto. Rita había reorganizado la evidencia mientras yo hablaba, dándome privacidad. Cuando me volví, me observaba cuidadosamente. Eso cambia la línea de tiempo, dijo en voz baja. Agosto. 4 meses. Regresé al escritorio, miré los documentos con nueva urgencia. Siga vigilando. Quiero saber quién es Ricardo para ella. Durante la semana siguiente, la campaña de presión de Valeria se intensificó. Mateo lo mencionó cuidadosamente durante breves conversaciones telefónicas, cómo otros padres ayudaban a sus hijos a comenzar matrimonios, cuán tradicional era, cuán significativo sería el apoyo financiero. Nunca exigió. Solo rodeó el tema con creciente frecuencia. Luego llegó el mensaje de texto. «Papá, ¿podemos hablar?» Sin discusiones, solo hablar. Respondí inmediatamente. «Por supuesto, dime hora y lugar». «Valeria quiere estar allí, ¿está bien?» Escribí con cuidado. «Si eso es lo que quieres». Ella tiene ideas sobre el futuro, nuestro futuro. Creo que deberías escucharlas. Miré ese mensaje por un largo momento antes de responder. «Estoy escuchando». A la mañana siguiente, conduje hasta el restaurante de carnes que Mateo había sugerido. Me estacioné en el lote, caminé por el perímetro, verifiqué las líneas de visión a través de las ventanas. Luego me senté en mi camioneta, saqué el pequeño dispositivo de grabación de mi guantera y lo probé. La ley permitía grabar cualquier conversación en la que uno participara. Mi teléfono vibró. Mateo. «Mañana al mediodía. Gracias por hacer esto, papá». Escribí de vuelta. «Nos vemos entonces». Abrí la carpeta que Rita me había dado. Estudié las fotografías de nuevo. La cara de Valeria en una. Sonriendo. Cálida. La máscara que usaba para Mateo. Su expresión en otra con Ricardo. Calculadora. Intensa. Despojada de pretensiones. Misma mujer. Verdades diferentes. Cerré la carpeta y encendí el motor. Mañana dejaría que ella creyera que era la que tenía el control. De vuelta en casa esa noche, me paré frente al espejo de mi baño, practicando respuestas. Interesado pero cauteloso. Abierto pero prudente. Ensayé frases hasta que sonaron naturales, hasta que pude decirlas sin la ira que hervía debajo. Rita llamó mientras preparaba la cena.
Estoy trabajando en la conexión con Ricardo. Sus registros financieros están limpios, pero hay algo en sus tiempos. Cada reunión ocurre después de que él cierra un trato importante. Tal vez él también sea su víctima, o su socio. Rita hizo una pausa. Tenga cuidado mañana. Si ella está trabajando con alguien, esto es más sofisticado de lo que pensábamos. Prometí tener cuidado. Terminé la llamada y volví a mi ensayo. La actuación de mi vida comenzaba mañana al mediodía. Tenía 12 horas para prepararme para el papel más importante que jamás jugaría. El padre considerando la rendición. Llegué al restaurante 30 minutos antes. Solicité la cabina de la esquina que había explorado el día anterior. La acústica era buena. Las voces se transmitían claramente sin ruido ambiental abrumador. Perfecto para grabar. Pedí agua y esperé, observando a parejas y familias a mi alrededor, disfrutando de almuerzos sin complicaciones. Un padre ayudaba a su hija pequeña a cortar su carne. Una pareja de ancianos se tomaba de la mano sobre la mesa. Afecto simple, no manchado por el engaño. El dispositivo de grabación estaba en el bolsillo interior de mi chaqueta, ya activado. Mi teléfono descansaba sobre la mesa, aparentemente casual, en realidad sirviendo como documentación de respaldo. Mateo y Valeria entraron a las 12:05. Los vi acercarse, su mano protectora en la espalda de ella, el paso seguro de ella y los tacones haciendo clic contra el piso de madera. Llevaba una blusa crema y un portafolio de cuero que parecía caro. Me puse de pie para saludarlos. El apretón de manos de Mateo fue cálido, esperanzado. Valeria se inclinó para un beso en la mejilla que acepté con gracia. Héctor, muchas gracias por reunirse con nosotros. Su sonrisa llegaba a sus ojos hoy. Ella también había practicado. La familia es importante. Me alegro de que estemos hablando. Mateo se deslizó en la cabina junto a ella, su alivio visible. Esto significa mucho, papá, de verdad. Miré sus ojos. Dejé que viera un afecto genuino allí. Eres mi hijo. Quiero que tengas un buen comienzo. Valeria vio la apertura de inmediato. Eso es exactamente lo que queremos discutir. Una base sólida. Pedimos. Pequeña charla sobre el clima, el restaurante, la reciente promoción de Mateo en el trabajo. Luego Valeria abrió su portafolio y la actuación comenzó en serio. Deslizó papeles sobre la mesa, listados de propiedades impresos en papel de alta calidad, resaltados y anotados. Hemos estado mirando propiedades en la zona residencial. Esto es lo que tiene sentido para nuestros ingresos y planes futuros. Estudié los listados cuidadosamente, notando precios, ubicaciones, metros cuadrados. Estos están en el rango de $450,000. Osa, sí, necesitaríamos alrededor de $100,000 para el pago inicial y los costos de cierre. Había pasado de pedir a declarar hechos, probando mi reacción. Mantuve mi expresión neutral, pensativo. Eso es sustancial. ¿Qué está poniendo Mateo? Mateo se movió ligeramente. Tengo unos $15,000 ahorrados. Lo cual es maravilloso, intervino Valeria suavemente. Pero usted entiende lo caro que se ha vuelto todo. Asentí lentamente. Tomé otro listado. Examiné las fotografías de encimeras de granito y suites principales. ¿Cuál es su cronograma? Queremos comenzar nuestro matrimonio en nuestro propio hogar. La voz de Valeria llevaba convicción. Siempre he soñado con la estabilidad financiera. El tipo que yo nunca tuve mientras crecía. Mi mano se detuvo a mitad de camino hacia mi vaso de agua. Ahí estaba. No hemos soñado, oh Mateo y yo queremos, sino yo, singular, personal. La máscara deslizándose solo por un momento. Se atrapó a sí misma de inmediato. Quiero decir, queremos construir algo duradero. Para nuestros hijos algún día, añadió Mateo con seriedad. Una base real, papá, como la que me diste. Dejé que el momento se asentara. Luego me recosté pensativo. Esta es una gran decisión. Necesito pensar en los números. Consultar a mi asesor financiero.
Por supuesto, no estamos pidiendo una respuesta inmediata. El alivio de Valeria era visible. Había interpretado mi demora como progreso. ¿Qué tan pronto necesitan saberlo? Mateo miró a Valeria antes de responder. Estamos viendo agosto para la boda. Idealmente, nos mudaríamos a una casa poco después. Eso nos da tiempo. Déjenme revisar todo correctamente. Recogí los papeles que ella había proporcionado, alineándolos. Tal vez podamos mirar algunas propiedades específicas juntos en unas semanas. La esperanza que iluminó el rostro de Mateo hizo que mi pecho se apretara. Estaba tan desesperado porque esto funcionara, porque su padre y su prometida encontraran un terreno común. No tenía idea de que yo estaba documentando cada palabra, construyendo un caso para destruir a la mujer sentada a su lado. Valeria sacó más materiales, estimaciones de muebles, opciones de vehículos porque su auto actual no era confiable, incluso muestras de pintura para posibles hogares. El nivel de preparación era impresionante y perturbador. Había planeado esto meticulosamente, anticipado cada pregunta, preparado cada respuesta. Terminamos el almuerzo con promesas de hablar pronto. Mateo me abrazó en el estacionamiento, aguantando más de lo habitual. Gracias por escuchar, papá, por escuchar de verdad. Apreté su hombro. Siempre te escucho. Se alejaron juntos. Me quedé junto a mi camioneta hasta que su auto desapareció. Luego subí y conduje directamente a la oficina del abogado Marcos. Marcos era un hombre delgado de unos 50 años con ojos agudos e instintos más afilados. Nos habíamos conocido hace años a través de conexiones comerciales. Él había manejado algunas disputas contractuales para mis talleres. Lo había llamado el día anterior, explicándole que necesitaba una consulta sobre un asunto familiar. En su oficina, reproduje partes de la grabación. Escuchó sin interrupción, tomando notas en un bloc legal. Cuando terminé, dejó su bolígrafo. Ella está pescando un compromiso sin obligación legal. ¿Puedo proteger a Mateo legalmente? Si les das dinero. Puedes estructurarlo como un préstamo a Mateo específicamente, con documentación. Te protege si el matrimonio fracasa. Sacudí la cabeza. No les voy a dar dinero. Estoy reuniendo pruebas. Marcos me estudió por un momento. Luego continuó documentando. Todo. Conversaciones, mensajes de texto, registros financieros. Si esto va a donde creo que va, necesitarás un caso hermético. ¿Para qué exactamente? Para cuando tu hijo se dé cuenta de lo que ella es. Necesitarás pruebas de que tenías razón, de que lo estabas protegiendo, no saboteando su felicidad. La documentación se convierte en tu defensa contra acusaciones de interferencia. No había pensado tan lejos, pero tenía razón. Mateo podría nunca perdonarme por exponer a Valeria, pero definitivamente nunca me perdonaría si yo supiera y no dijera nada. Marcos me guió a través de los marcos legales, leyes de abuso financiero de ancianos, estatutos de fraude, incluso regulaciones de consentimiento de grabación. Para cuando salí de su oficina tenía una imagen más clara del panorama legal que estaba navegando. En mi camioneta en el estacionamiento, me senté con el motor en marcha, procesando todo. Mi teléfono sonó. Rita. Encontré algo sobre Ricardo. Necesita ver esto. Revisé la hora. Tarde, el sol dorado de la ciudad entraba sesgado a través de la estructura de concreto. Voy para allá ahora. Empecé a salir. Luego me detuve. La carpeta que Valeria me había dejado estaba en el asiento del pasajero, todos sus materiales cuidadosamente preparados. Recogí uno de los listados de propiedades. Estudié la foto de archivo sonriente de una pareja feliz frente a una casa. Lo dejé caer de nuevo en el asiento y conduje hacia la oficina de Rita, reproduciendo la voz de Valeria en mi mente. Siempre he soñado con la estabilidad financiera, del tipo que yo nunca tuve. Solo yo, no nosotros. Ese pronombre singular resonaba mientras conducía. Cada repetición apretaba mi agarre en el volante. Lo que sea que Rita hubiera descubierto sobre Ricardo, yo estaba listo para ello. Cada pieza de evidencia era otro paso hacia la protección de Mateo.
quisiera protección o no. El último informe de Rita estaba abierto en mi escritorio. Fotografías de Valeria y Ricardo de hace años. Mensajes de redes sociales discutiendo encontrar la oportunidad adecuada. Registros financieros que mostraban que habían trabajado juntos antes de que Mateo entrara en escena. La conexión era innegable ahora. No solo manipulación, una operación practicada. Mi teléfono sonó. El nombre de Mateo iluminó la pantalla. 3 semanas, papá. 3 semanas y no nos has dado una respuesta. Dejé mi café con cuidado. Su voz tenía un filo que no había escuchado desde nuestra última pelea. Estas decisiones toman tiempo. Estoy siendo responsable. Responsable o controlador. Valeria piensa que nos estás saboteando. El cambio en su tono me lo dijo todo. 3 semanas de exposición diaria a su veneno habían hecho su trabajo. Mateo, necesito que escuches. No, terminé de escuchar tus sospechas y tus excusas. Puse la función de videollamada, presioné conectar. Su rostro apareció en la pantalla, mandíbula tensa, ojos duros. Detrás de él, podía ver su apartamento, el espacio al que le ayudé a mudarse hace 5 años. Tengo pruebas, evidencia de que ella no es quien dice ser. Su expresión se torció. Contrataste a alguien para espiarla. Te oyes a ti mismo. Contraté a alguien para protegerte. ¿De qué? ¿De ser feliz? ¿De tener una vida que tú no controlas? Estaba gritando ahora. Años de resentimiento enterrado saliendo a la superficie con el cultivo cuidadoso de Valeria. Agarré la carpeta de investigación de mi escritorio. Extendí el contenido frente a la cámara. De ser usado. Por favor, solo mira estos documentos. La imagen de Mateo en la pantalla se apartó, su rostro y perfil negándose a ver. No voy a mirar nada. Esto es paranoico. Esto es obsesivo. Ella tiene $47,000 en deuda. Se está reuniendo con un hombre llamado Ricardo que... La pantalla se puso negra. Había terminado la llamada. Me quedé mirando mi teléfono, documentos esparcidos por mi escritorio, evidencia que no significaba nada si Mateo no la veía. Pasaron 4 días en tenso silencio. Luego mi teléfono sonó de nuevo. La voz de Mateo era diferente esta vez, más suave pero de alguna manera más peligrosa. Papá, tenemos que hablar. Estoy aquí. Valeria está embarazada. Vamos a tener un bebé. Las palabras aterrizaron con precisión calculada. Mantuve mi voz medida, cuidadosa. Esa es una noticia significativa. Cambia las cosas. Esto ya no es solo sobre nosotros, es sobre nuestro hijo. Cerré los ojos, repasé las posibilidades. El momento era sospechoso, demasiado conveniente. Anunciado justo después de nuestra confrontación fallida. Pero no tenía pruebas, y acusarla de fingir un embarazo me haría parecer aún más desquiciado. Entiendo. ¿De verdad? Porque nuestro bebé necesita un abuelo que apoye a esta familia. La amenaza implícita era clara. Aceptar a Valeria o perder el acceso a mi nieto. Tomé mi decisión entonces. No rendición, sino retirada estratégica. A veces tienes que perder la batalla para ganar la guerra. 2 días después, llamé a Mateo desde mi taller del centro. Los sonidos familiares de compresores de aire y llaves de impacto me rodeaban, anclándome en la realidad mientras me preparaba para ofrecer la actuación. He estado pensando en lo que dijiste. ¿Y? Su voz era cautelosa. Tienes razón. He sido demasiado cauteloso, demasiado controlador. Silencio entonces. ¿De verdad? Un nieto cambia todo. Después de la boda nos sentaremos y resolveremos cómo puedo ayudar. Papá, gracias. Esto significa todo. El alivio en su voz hizo que mi pecho se apretara. Terminé la llamada y me quedé inmóvil en mi oficina, dejando que el ruido del taller me bañara. Miguel llamó al marco de la puerta. «Jefe, ¿está bien?» «Bien. Solo manejando asuntos familiares». Asintió y se fue. Saqué mi teléfono y llamé a Rita. «Necesito que verifiques algo, el embarazo. ¿Puedes comprobar si es real?»
Los registros médicos están protegidos, pero tengo contactos en la red de salud. Puedo buscar citas prenatales, atención obstétrica. Si ella está realmente embarazada, debería haber un rastro. Hazlo. Discretamente. Mientras Rita trabajaba sus canales, recibí la llamada que había estado temiendo. Encontré su patrón, 2 compromisos anteriores. Me senté hacia adelante en mi silla. Cuéntame todo. Tucson, 2019. Dentista. 42 años. Comprometidos por 4 meses. Luego nada. Flagstaff. 2022. Contratista. Dueño de 3 propiedades. Comprometidos por 6 meses. Lo rompió repentinamente. ¿Hablaste con ellos? Lo intenté. Ambos se negaron a discutirlo. Lo que sea que pasó, no quieren revisitarlo. Me recosté mirando al techo. Eso nos dice suficiente. Ella ha hecho esto antes. Mateo no es su primer objetivo. Es solo el actual. Hay más. Saqué archivos de redes sociales. Ella publicaba fotos con el contratista de Flagstaff. Restaurantes lujosos, lugares de vacaciones, viviendo mucho más allá de lo que sus ingresos soportaban. Luego, de repente, todas las publicaciones desaparecieron, borrado completo. Porque el compromiso terminó y ella pasó a la siguiente oportunidad. Exactamente. Y ahora está haciendo lo mismo con Mateo. Esa noche, creé una nueva carpeta en mi escritorio, etiquetada simplemente Evidencia. Patrón completo. Dentro fueron los hallazgos de Rita sobre los compromisos anteriores, la conexión con Ricardo, registros financieros, fotos de vigilancia, todo organizado cronológicamente, construyendo una narrativa innegable. Mi teléfono vibró. Mateo. Valeria y yo elegimos el 15 de agosto para la boda. Espero que estés allí, papá. Miré esa fecha. 15 de agosto. Menos de 3 meses. Escribí de vuelta. Estaré allí. 2 días después, me reuní con Rita en una cafetería en la calle 16. Deslizó una carpeta gruesa sobre la mesa. Encuadernación profesional. Secciones con pestañas. Documentación completa. Esto está completo, dijo. Registros financieros. Fotos de vigilancia. La participación de Ricardo. Los compromisos anteriores. Registros de comunicación. Todo. Abrí la carpeta. Hojeé páginas de trabajo meticuloso. Estados de cuenta bancarios que mostraban la acumulación de deuda. Fotografías de Valeria con Ricardo. Su lenguaje corporal inconfundiblemente conspiratorio. Archivos de redes sociales mostrándola con el prometido anterior. El mismo patrón repitiéndose. Facturas de tarjetas de crédito, registros de gastos. La imposibilidad matemática de su estilo de vida reclamado. Mi teléfono vibró de nuevo. Otro mensaje de Mateo. Estamos finalizando detalles. Esto realmente está sucediendo. Miré a Rita. ¿Estaré allí? Dije en voz baja. Y también lo estará todo esto. Cerré la carpeta. Puse mi mano plana sobre ella. El peso de la evidencia. La carga de la verdad. Mientras me levantaba para irme, Rita me detuvo. Una vez que haga esto, no hay vuelta atrás. Mateo podría no perdonarlo. Al menos no de inmediato. Encontré sus ojos. Si no hago esto, lo perderé permanentemente. Solo que ante otra persona. Recogí la carpeta y salí al calor de la tarde. La evidencia se sentía pesada en mis manos, pero mi paso era decidido y firme. Tenía 3 meses para prepararme para la confrontación más importante de mi vida. La oficina del abogado Marcos estaba en el piso 14 de un edificio de vidrio en el centro. Subí en el ascensor con la carpeta de pruebas en un maletín de cuero, sintiendo el peso de lo que venía a continuación. Marcos me saludó en la puerta de su oficina, notó mi expresión. Ofreció café. Me negué. Nos sentamos uno frente al otro. Su gran escritorio entre nosotros como una barrera de tribunal. Coloqué el maletín sobre el escritorio, lo abrí, saqué la carpeta. Necesito que verifique que cada pieza de esto sea legalmente obtenida y admisible.
Marcos tiró de la carpeta hacia sí mismo y comenzó a leer. Pasó una hora. Trabajó metódicamente, con las gafas de lectura posadas en la nariz, tomando notas en los márgenes. Ocasionalmente, levantaba la vista para hacer una pregunta. ¿De dónde sacó el investigador privado los registros financieros? Bases de datos legítimas a las que pueden acceder los investigadores con licencia. Registros públicos. ¿Y las fotografías de vigilancia? Espacios públicos, restaurantes, lugares al aire libre, sin allanamiento, sin violaciones de privacidad. Marcos asintió, continuó leyendo. ¿Las grabaciones? Yo estuve presente en todas las conversaciones grabadas. Arizona es un estado de consentimiento de una sola parte. Finalmente dejó su bolígrafo. Entonces, legalmente, está limpio. Todo esto es admisible si es necesario. Planeo presentar esto en la boda, durante los brindis. Marcos se quitó las gafas. Me estudió cuidadosamente. Eso es nuclear. Usted entiende las consecuencias. Mateo no escuchará de ninguna otra manera. Necesita verlo públicamente, con testigos, para que ella no pueda darle la vuelta más tarde. Será humillado. Será humillado por un día. Si no hago esto, será explotado por años. Marcos se recostó en su silla. Documentaré nuestra consulta. Cuando esto se desarrolle, puede necesitar pruebas de que actuó bajo consejo legal. Durante las siguientes semanas, trabajé en mi presentación. Noches tardías en mi oficina en casa. La pantalla de la computadora brillando azul en la oscuridad. Escaneé documentos, creé diapositivas, escribí la narrativa de acompañamiento. Cada pieza de evidencia tenía su propia sección. Engaño financiero. Conexión con Ricardo. Patrón anterior. El embarazo falso. Rita llamó a mediados de julio con confirmación sobre el último punto. El embarazo es definitivamente falso, sin citas, sin atención prenatal. Nada. ¿Puedes documentar eso? Tengo un informe de mi fuente en la red médica. No hay registros bajo su nombre o seguro social. Perfecto. Esa es la última pieza. Señor Héctor, ¿está listo para esto? Guardé otra copia de seguridad de mi presentación en una unidad USB. No tengo opción. Si no estoy listo, lo hago de todos modos. A través de la oficina de Marcos, solicité un informe de crédito completo sobre Valeria. Cuando llegó 3 semanas después, lo recogí de su oficina y me senté en mi camioneta en el estacionamiento, leyéndolo página por página. El alcance completo era peor de lo que sabía. No solo tarjetas de crédito, sino préstamos personales, deuda médica y cobros, un préstamo de auto en mora, deuda total, $54,000. Las consultas recientes mostraron que había estado solicitando nuevo crédito, presumiblemente para financiar los gastos de la boda. Fotografié cada página con mi teléfono, otra capa de respaldo. A finales de julio, Mateo llamó con noticias que no deberían haberme sorprendido. Papá, necesito hablar sobre la boda. ¿Problemas? Los costos subieron más de lo esperado. El lugar, el catering. Estamos unos $12,000 por encima del presupuesto. Me paré en la ventana de mi cocina mirando el paisaje desértico. Yo lo cubriré. ¿De verdad? ¿Así nada más? Eres mi hijo. Esta es tu boda. Envíame los detalles y escribiré un cheque. Gracias, papá. Esto significa que estamos bien, ¿verdad? Siempre estaremos bien, pase lo que pase. Escribí el cheque esa noche, haciendo una pausa con el bolígrafo sobre la línea de la cantidad. $12,000. No era el dinero lo que dolía, era lo que representaba. Escribí claramente. Arranqué el cheque de la libreta, lo deslicé en un sobre para Mateo. Inversión en justicia. A lo largo de junio y julio, Mateo hizo intentos de reconstruir nuestra relación. Invitaciones a cenar, visitas casuales al taller. Acepté algunas, rechacé otras. Mantuve una cuidadosa distancia emocional, lo suficientemente cálido para no levantar sospechas.
lo suficientemente distante para protegerme de la tormenta que se avecinaba. Una cena a mediados de julio. Nos sentamos en un lugar mexicano informal al que habíamos ido desde que él era adolescente. Habló sobre los planes de boda, sobre el bebé que venía, sobre su futuro. Valeria está emocionada de que vengas a la boda. Significa mucho para ella. No me la perdería. Sé que las cosas estuvieron tensas por un tiempo. Me alegro de que lo hayamos superado. Asentí, sorbí mi agua. Somos familia, Mateo. Eso no cambia. Espera hasta que conozcas a tu nieto. Todo tendrá sentido entonces. Miré a mi hijo, 34 años, inteligente, exitoso y completamente ciego a lo que estaba sucediendo. Estoy seguro de que así será. La noche antes de la boda, me senté en mi oficina en casa, todo preparado. Presentación cargada en la computadora portátil, respaldo USB en el bolsillo de la chaqueta, documentos impresos en el maletín, 3 copias de todo, múltiples sistemas de respaldo. Mi teléfono mostraba un mensaje de Mateo. Mañana es el gran día. Me alegro de que estés allí, papá. Escribí de vuelta. No me lo perdería por nada. Me levanté, caminé a mi habitación, preparé mi traje, gris oscuro, conservador, autoritario, el atuendo de un hombre a punto de impartir justicia. Antes de meterme en la cama, abrí el cajón de mi mesita de noche y miré una fotografía. Mateo de niño, sentado en mi primer taller mecánico, sosteniendo una llave inglesa casi tan grande como él, sonriendo a la cámara. 7 años. Chimuelo. Confiando completamente en que su padre siempre lo protegería. Toqué el cristal sobre su rostro. Lamento que tenga que ser de esta manera. Le susurré a la imagen. Pero soy tu padre. Protegerte es lo que hago. Cerré el cajón, la foto volvió a la oscuridad. Mi alarma estaba configurada para las 6 de la mañana. La boda comenzaba a las 3 de la tarde. Tenía 9 horas para prepararme para el momento que salvaría a mi hijo o destruiría nuestra relación para siempre. Me acosté en la cama, con los ojos abiertos en la oscuridad, ensayando el momento de mañana. Tomar el micrófono durante el brindis, enfrentar a la multitud, la cara de Mateo cuando se diera cuenta, la expresión de Valeria cuando su operación colapsara públicamente. Mi corazón latía constantemente, cada pulso contando hacia la revelación. Mañana, todo cambiaría. Me paré en el estacionamiento del hotel, mirando hacia la entrada del lugar. El sol de la mañana brillaba en el cielo. La música llegaba desde el área de la ceremonia. Invitados llegando. La emoción creciendo en el aire. Toqué el bolsillo de mi chaqueta, la unidad USB presente. Mi maletín se sentía más pesado de lo que la física permitía. Mi teléfono vibró. Marcos aquí, sección trasera derecha, listo cuando usted lo esté. Tomé aire, me enderecé la corbata y caminé hacia la entrada. La ceremonia fue hermosa. Tenía que admitir eso. Escenario al aire libre, arreglos florales en crema y oro, cuarteto de cuerdas tocando algo clásico. Mateo estaba en el altar con su smoking, el rostro resplandeciente de felicidad que no había visto en años. Valeria caminó por el pasillo, una novia perfecta en un vestido que probablemente costó $8,000 que ella no tenía. Los invitados se giraron para mirar, teléfonos fuera capturando el momento. Me senté en la tercera fila, cara neutral, manos descansando sobre mis rodillas, mis dedos presionados juntos con tanta fuerza que mis nudillos se blanquearon. El oficiante condujo la ceremonia. Votos intercambiados, anillos presentados, luego un detalle con el que había contado. Completaremos el papeleo legal el lunes en el juzgado, mencionó el oficiante. El matrimonio no era legalmente vinculante todavía. Solo una ceremonia. ¿No es un contrato? Todavía no. Después, los invitados se trasladaron al patio cubierto para los cócteles. Me posicioné cerca del bar, maletín a mis pies. El técnico audiovisual con el que había hablado hace semanas me dio un sutil asentimiento. La conexión estaba lista, mi presentación cargada en la pantalla grande del salón de recepción.
Esperé, bebiendo agua con gas, viendo a Valeria trabajar con la multitud. Era buena, aceptando felicitaciones, posando para fotos, interpretando a la novia radiante perfectamente. Luego se acercó a mí, todavía sonriendo, amable para las cámaras. Se inclinó cerca, susurró para que solo yo pudiera escuchar. Viejo, nos comprarás una casa dentro de un mes a partir de hoy. Me quedé inmóvil, escuchando. De lo contrario, me marcho, y solo verás a tu hijo a través de un tribunal cuando demande por manutención infantil. Se enderezó, su voz elevándose a un volumen público agradable. Gracias por estar aquí hoy. Significa todo. Tomé un sorbo lento de mi agua. La dejé con cuidado. De nada. Ella se alejó satisfecha, de vuelta a sus admiradores. Permanecí en el bar hasta que desapareció entre la multitud. Luego permití que mi mandíbula se tensara por solo un momento. Ella acababa de confirmar todo. Los invitados se trasladaron al salón de recepción. Se sirvió la cena. Apenas probé la mía. El momento del brindis se acercaba con la inevitabilidad del amanecer. El padrino fue primero. Historias divertidas sobre Mateo. Deseos tradicionales de felicidad. La risa recorrió la sala. La dama de honor siguió, con la voz espesa de emoción, hablando de lo perfectos que eran juntos. Entonces el oficiante tomó el micrófono. Y ahora el padre del novio, Héctor. Me puse de pie, abotoné mi chaqueta, preparación deliberada. Tomé el micrófono. La sala aplaudió cortésmente. Mateo me miró con orgullo, expectación. Comencé con la tradición. Mateo ha sido la mayor alegría de mi vida. Verlo crecer de un niño que apenas podía sostener una llave inglesa al hombre que está aquí hoy. No hay mayor privilegio que ser su padre. La sala respondió cálidamente. Los invitados sonrieron. Vi los ojos de Mateo humedecerse. Es por eso que lo que estoy a punto de hacer es lo más difícil que he hecho en mi vida. La calidez cambió. Murmullos confusos. Hice una pausa, tomé aire. Di peso a lo que venía a continuación. Luego presioné el control remoto en mi bolsillo. La pantalla detrás de mí se iluminó. Pero como padre, no puedo permitir que este matrimonio comience con una mentira. El silencio se estrelló sobre la habitación como una fuerza física. Valeria no es quien dice ser. Ella no se casa con mi hijo por amor. Ella está ejecutando un plan. Valeria se puso de pie, su rostro transformándose de shock a furia. ¿De qué estás hablando? Esto es una locura. Hice clic en el control remoto. Apareció la primera diapositiva. Estados de cuenta de tarjetas de crédito. Saldos resaltados en rojo. $54,000 en deuda en 6 cuentas. Alquiler mensual que no puede pagar con sus ingresos reales. Hice clic de nuevo. Fotografías de Valeria con Ricardo llenaron la pantalla. Reuniones en restaurantes, conversaciones intensas, su lenguaje corporal inconfundiblemente conspiratorio. Reuniones regulares con Ricardo, un hombre que conoce desde hace años. Sesiones de planificación para lo que ella llama relaciones ventajosas. Otro clic. Apareció la forma de onda de audio. Presioné reproducir. La voz de Valeria llenó la sala. Viejo, nos comprarás una casa dentro de un mes a partir de hoy. De lo contrario, me marcho y solo verás a tu hijo a través de un tribunal cuando demande por manutención infantil. La grabación era de hace 20 minutos. Había tenido mi teléfono en el bolsillo durante la hora del cóctel. Jadeos recorrieron la multitud. Algunos invitados se pusieron de pie. Otros se sentaron congelados. Siguiente diapositiva. Documentación médica. ¿Y el embarazo que anunció para asegurar mi cooperación? No existe. Sin citas médicas, sin atención prenatal, sin embarazo. La voz de Valeria se elevó. Chillona ahora. No tenías derecho. Esto es invasión de la privacidad. Continué con calma, metódicamente. Todo aquí fue obtenido legalmente. Investigador privado con licencia y fianza. Este estado permite la grabación con consentimiento de una parte.
Diapositivas finales. Registros de 2 compromisos rotos anteriores con hombres ricos. Archivos de redes sociales que muestran el mismo patrón, repitiéndose. Mateo finalmente encontró su voz, poniéndose de pie lentamente. «Papá, ¿qué? ¿Qué es esto?» Miré directamente a mi hijo. «Este soy yo protegiéndote. Este soy yo siendo tu padre». Valeria se volvió hacia Mateo, la desesperación reemplazando el cálculo. «No lo escuches, está tratando de destruirnos». Pero Mateo estaba mirando la pantalla, evidencia aún mostrada con nítida claridad. Su rostro se había puesto pálido. El salón de recepción descendió al caos. Algunos invitados se iban, otros agrupándose, susurrando, unos pocos filmando con teléfonos. Dejé el micrófono con cuidado. Alcancé mi maletín. La voz de Valeria cortó el ruido. «Estoy llamando a la policía. Esto es acoso. Esto es acecho ilegal». Tenía su teléfono fuera marcando frenéticamente. Miré a través de la habitación a Marcos. Dio un leve asentimiento. Permanecí de pie en la mesa principal, esperando. A través de las ventanas a lo lejos, luces rojas y azules destellaban contra el cielo de la tarde. Las consecuencias estaban llegando. En ese momento antes de que la policía entrara, Mateo me miró. Nuestros ojos se encontraron a través del caos. Su rostro mostraba traición, confusión, dolor. Pero debajo, algo más comenzaba. Comprensión naciente. Miró de mí a Valeria que gritaba en su teléfono, maquillaje manchado por lágrimas de ira. Luego de vuelta a mí, de pie tranquilo y firme en medio de la tormenta. Mateo abrió la boca como para hablar. Entonces, el primer oficial de policía entró por la puerta. El coche patrulla se detuvo en el camino circular del lugar. Luces intermitentes pero silenciosas. 2 oficiales emergieron, un hombre más joven y una mujer más experimentada. En el interior, podían escuchar voces alzadas antes de entrar. Marcos me alcanzó justo cuando entraban por la entrada. Me enderecé ligeramente. Esperé. Los oficiales asimilaron la escena. Recepción de boda interrumpida. Novia agitada. Invitados restantes aturdidos. Un hombre de pie tranquilamente con un maletín. La oficial se acercó a Valeria primero. Valeria inmediatamente comenzó a señalarme. Palabras saliendo a borbotones. Vigilancia ilegal. Acecho. Acoso. Invasión de privacidad. El oficial más joven se me acercó. «Señor, ¿cuál es su nombre?» «Héctor. Este es mi abogado, Marcos. ¿Puede decirme qué pasó aquí?» Presenté evidencia de fraude en la boda de mi hijo. La novia ha estado engañando a mi familia para obtener dinero. Marcos dio un paso adelante ligeramente. Todo fue obtenido legalmente. Tenemos documentación completa. El oficial miró a su compañera que todavía escuchaba las acusaciones rápidas de Valeria. «Vamos a necesitar ver esa documentación». 20 minutos después, llegó una detective. La placa la identificaba como Inspectora Elena. Experimentada, de ojos agudos, llevando una tableta y un aire de competencia profesional. «Soy la Inspectora Elena. ¿Quién llamó a esto?» La voz de Valeria se transmitió por toda la habitación. «Yo lo hice. Él me ha estado acechando, espiándome. Esto es acoso». La mirada de Elena barrió la escena con calma. «Señora, tomaré su declaración. Señor», me miró. «¿Usted es el padre del novio?» «Sí. Y tengo evidencia de intento de fraude». Empecemos desde el principio. Todos los involucrados. Sala de conferencias. Ahora. Su gesto redirigió a las personas como tráfico. La seguimos, yo, Marcos, Elena y el oficial de patrulla masculino a una sala de conferencias. Valeria y la oficial femenina a otra. En el espacio privado, Elena señaló sillas. Nos sentamos. Coloqué mi maletín sobre la mesa. Lo abrí. Saqué carpetas organizadas. «Esta investigadora privada, Rita, ¿usted la contrató?» «Sí. En febrero. $350 la hora. Tarifa estándar». «¿Y ella tiene licencia en este estado?» Marcos proporcionó el número de licencia. «Con licencia completa y fianza.
Toda la vigilancia se realizó en espacios públicos, sin allanamiento, sin escuchas ilegales. Elena revisó su tableta. Hizo llamadas para verificar las credenciales de Rita. Revisó documentos metódicamente, informes de crédito, fotos de vigilancia, datos de ubicación de marca de tiempo. ¿Y estas grabaciones? Estuve presente en todas las conversaciones grabadas. Este estado permite el consentimiento de una parte. ¿Es eso correcto? Elena hojeó más páginas, ocasionalmente deteniéndose para leer con cuidado. Hizo notas en su tableta. Fotografió ciertos documentos. Después de 40 minutos de revisión, cerró la carpeta que había estado leyendo y se puso de pie deliberadamente. Disculpen. Caminó desde nuestra sala de conferencias hasta donde Valeria estaba siendo entrevistada, llevando documentos específicos. A través de la puerta ligeramente abierta, pude escuchar el cambio en el interrogatorio. «Señorita Valeria», ¿le dijo a Mateo y a su padre que estaba embarazada? Esa es información médica privada. Los registros médicos aquí no muestran embarazo. Sin citas, sin atención prenatal. Él no tenía derecho a acceder a mis registros médicos. Estos no son sus registros. Son confirmación de que no existen registros bajo su nombre en ningún hospital o clínica importante. Una pausa. Podría haberme equivocado sobre el embarazo. ¿Solicitó dinero al señor Héctor basándose en este embarazo? La conversación continuó, pero Elena cerró la puerta. Marcos se inclinó hacia mí. Ella es buena. Atrapó el ángulo del fraude de inmediato. Esperamos otra hora. La sala de conferencias se sentía cargada a pesar del aire acondicionado. Podía escuchar al personal del hotel en el salón de recepción, desmontando decoraciones. Los sonidos de una celebración siendo borrada. Finalmente, Elena regresó a nuestra habitación. Se sentó frente a nosotros, tableta entre sus manos. Señor Héctor, es libre de irse. Abriré una investigación sobre las acciones de la señorita Valeria, específicamente, el reclamo de embarazo falso utilizado para solicitar dinero. Eso podría constituir fraude. Necesitaré declaraciones formales de usted y su hijo en los próximos días. Asentí. Comencé a empacar materiales de vuelta en mi maletín. Marcos estrechó la mano de Elena profesionalmente. Gracias, inspectora. Salimos de la sala de conferencias. El salón de recepción estaba casi vacío ahora. Solo personal del hotel limpiando. Arreglos florales todavía en las mesas como monumentos abandonados. Mateo estaba sentado solo en la mesa principal, todavía con su smoking. Valeria estaba cerca de la entrada, hablando con la oficial de patrulla. Su voz más baja ahora, derrotada. Caminé hacia mi hijo. Mateo levantó la vista, me vio venir. El espacio entre nosotros se sentía vasto, a pesar de estar a solo unos pies. Me detuve a una distancia respetuosa, esperando ver si me quería más cerca o necesitaba espacio. Su rostro era imposible de leer. Detrás de nosotros, el personal desmantelaba la mesa principal. La pantalla que había mostrado evidencia estaba oscura. La celebración que estaba destinada a suceder aquí se había ido hace mucho tiempo. Sostuve mi maletín en una mano. Meses de trabajo contenidos en cuero y papel. Mateo finalmente habló, con la voz cruda. Necesito tiempo, para pensar, para entender todo esto. Tómate todo el tiempo que necesites. Estaré aquí cuando estés listo. Se puso de pie lentamente. Se quitó el azahar. Lo puso sobre la mesa. Pequeño gesto de rechazo. Comenzó a caminar hacia la salida. Luego se detuvo. Sin darse la vuelta, dijo en voz baja. Gracias. No sé, por algo. Luego se fue, dejándome de pie en las ruinas de una boda que nunca fue. Al otro lado de la habitación, la voz de Valeria se elevó de nuevo brevemente. Esto no ha terminado. Voy a demandar. La oficial con ella dijo algo que no pude escuchar. La voz de Valeria se cortó. Me quedé allí un momento más, maletín en mano, rodeado por las secuelas. Luego salí a la tarde, donde la temperatura finalmente estaba bajando, y conduje a casa por calles que conocía desde hacía 36 años
hacia una casa que se sentía diferente ahora, más ligera de alguna manera, a pesar de todo. 2 días después del desastre de la boda, mi teléfono sonó. La voz de Marcos llevaba satisfacción profesional. Valeria intentó encontrar un abogado para demandarte por difamación y angustia emocional. Contactó a 7 firmas. Cada una declinó después de revisar tu evidencia. Me paré en la ventana de mi cocina, el café de la mañana enfriándose en el mostrador. ¿Qué le dijeron? La mayoría fueron diplomáticos. Uno fue aparentemente directo. Le dijo que debería estar preocupada por cargos criminales, no por presentar demandas civiles. ¿Y Ricardo? Declaración pública alegando contacto mínimo. Se está distanciando rápido. Caminé a mi oficina en casa, miré mi propiedad, la manifestación física de lo que había construido a través de décadas de trabajo honesto. El contraste entre el éxito ganado y el robo intentado se sentía marcado. Las ratas abandonan el barco que se hunde, dije. En los días siguientes, el castillo de naipes financiero de Valeria colapsó por completo. Marcos me mantuvo informado. Compañías de tarjetas de crédito presentando demandas de cobro. El propietario comenzando procedimientos de desalojo. Para el 20 de agosto, su apartamento se había ido. Su crédito destruido, su círculo social evaporado. Las imágenes de la boda se habían vuelto virales. Los invitados habían filmado y compartido todo. Su reputación era ceniza. El 27 de agosto, estaba debajo de un auto en el taller cuando sonó mi teléfono. Salí rodando. Me limpié la grasa de las manos. Contesté. Señor Héctor, quería actualizarlo. Encontramos una víctima anterior. La voz de la inspectora Elena era firme, profesional. ¿Víctima anterior? El dentista de Tucson, 2019. Mismo patrón. Embarazo falso, demandas financieras. Él le pagó $15,000 para que se fuera en silencio. Me quedé en la bahía del garaje, herramienta en mano. ¿Él testificará? Está proporcionando una declaración formal. Los cargos de fraude parecen muy probables ahora. Esa noche, me senté en mi sala revisando todo lo que había sucedido. 6 meses desde que conocí a Valeria hasta este momento. 6 meses de investigación, estrategia, paciencia. El timbre sonó inesperadamente. Mateo estaba en mi puerta sosteniendo un paquete de 6 cervezas y usando ropa de trabajo vieja. Su rostro parecía demacrado, exhausto. ¿Puedo entrar? Me hice a un lado. Siempre. Puso la cerveza en el mostrador de la cocina como un gesto de paz. No quiero hablar de eso todavía. Solo, ¿puedo ayudar en el taller como solía hacerlo? Tengo una transmisión que necesita trabajo. Podría usar otro par de manos. Su asentimiento fue pequeño, agradecido. Gracias, papá. Los siguientes 2 días trabajamos juntos. Cambiamos aceite, rotamos neumáticos, diagnosticamos problemas del motor, el ambiente familiar, los problemas mecánicos con soluciones claras, la rutina. Le ayudó a procesar. No forzamos la conversación. Solo trabajamos. Pasamos herramientas, discutimos problemas técnicos, caímos en viejos ritmos. Durante un descanso en el segundo día, sentados en cubos volcados en la bahía del taller, Mateo habló. Pásame el dado de 3/4. Pasé la herramienta. Varios minutos de silencio. Solo sonidos de trabajo, llave de impacto, compresor de aire, radio sonando suavemente. Vi todas las señales. Simplemente no quería creerlas. No dejó de trabajar. A veces vemos lo que queremos ver. Tú viste la verdad. Yo tenía distancia. Tú tenías sentimientos. Esos son lentes diferentes. Más silencio. Mateo apretó algo debajo del capó. Emergió con grasa en sus antebrazos. Estoy avergonzado. Todos me vieron ser engañado. Todos te vieron ser un buen hombre que confió en alguien. Eso no es vergonzoso. Se siente vergonzoso. Dejé mi llave. Lo miré directamente. En 1995, me asocié con un tipo que robó $40,000 del negocio. Confié en él completamente. Me sentí como un idiota durante meses.
Mateo levantó la vista, sorprendido. Nunca me contaste eso. Porque aprendí algo. La confianza no es estupidez. Traicionar la confianza es el crimen, no ofrecerla. Absorbió eso. Asintió lentamente. Volvió al trabajo. Al final del segundo día, algo había cambiado. No arreglado. La curación no es tan rápida, pero comenzando a sanar. Mientras cerrábamos el taller esa noche, el sol poniéndose y proyectando largas sombras a través del estacionamiento, Mateo se volvió hacia mí. «Papá, ¿podemos hablar? ¿Hablar de verdad?» «En mi casa. Haré la cena». Condujimos por separado a mi casa, adentro, mientras preparaba la comida. Nada lujoso, solo pasta y ensalada. Mateo se sentó a la mesa de la cocina. La misma mesa donde todo esto comenzó hace meses, cuando trajo por primera vez a Valeria a conocerme. La naturaleza circular no se perdió en ninguno de los dos. Puse 2 platos. Me senté frente a mi hijo. Levantó la vista. Abrió la boca para hablar. Mi teléfono vibró. Mensaje de texto de Elena. Cargos formales presentados mañana. Pensé que querría saberlo. Le mostré a Mateo el mensaje. Lo leyó. Asintió lentamente. «Bien», dijo en voz baja. Luego me miró. «Pero de eso no es de lo que quiero hablar. Quiero decir, necesito decir». Se detuvo. Se recompuso. La conversación que ambos habíamos estado evitando y necesitando, finalmente comenzaba. Mateo empujó mi teléfono de vuelta a través de la mesa. «Bien», repitió. «Ella debería enfrentar consecuencias». Tomó aire. «Pero papá, necesito decir algunas cosas. Sobre ti, sobre mí, sobre lo que pasó». Dejé mi tenedor. Le presté toda mi atención. Ninguno de los dos tenía mucha hambre. Pero el ritual de compartir una comida creaba seguridad para una conversación difícil. «Gracias, por no renunciar a mí, incluso cuando estaba siendo terco. Eres mi hijo. Renunciar nunca fue una opción». Ignoré tantas señales. Quería creerle tanto que no me permití ver la verdad. Eso es humano. No es un fracaso. Sus manos estaban entrelazadas fuertemente frente a él. Tensión visible. «¿Cómo te mantuviste tan calmado?» Cuando te llamaba paranoico. Desestimando todo lo que decías. No siempre estuve calmado, pero sabía que si reaccionaba emocionalmente, te obstinarías más. Así que me concentré en obtener evidencia que no pudieras desestimar. Hablamos durante 2 horas. Mateo expresó todo lo que había estado procesando. Gratitud, humillación, reconocimiento. A medida que avanzaba la conversación, su postura se relajó gradualmente. Al final, estaba recostado en su silla, con los hombros ya no encorvados. A la mañana siguiente, Marcos llamó. «Cargos formales presentados esta mañana. Intento de fraude. Delito grave de clase 4. Presentación de informes falsos. Clase 6». Estaba en la oficina de mi taller, tomando notas metódicamente. «¿Cuál es la línea de tiempo? Lectura de cargos en 2 semanas. El juicio probablemente no se programará hasta el próximo año. ¿Necesitarán que Mateo testifique? Eventualmente sí. Está listado como víctima, pero no por meses. Bien. Necesita tiempo para sanar primero». Cerré mi cuaderno con finalidad. Este capítulo avanzaba hacia su conclusión. Durante los siguientes días, Mateo eliminó sistemáticamente a Valeria de su vida. Cambió las cerraduras de su apartamento. Bloqueó su número. Devolvió los artículos que ella había dejado en su casa. Cada acción fue tranquila pero decidida. Imitando mi enfoque metódico, vendió el anillo de compromiso a un joyero. Aceptó menos de lo que pagó. No le importaba el dinero. Solo necesitaba que desapareciera. 29 de agosto. Marcos me presentó un análisis de costos. Gastos totales de investigación, $15,400. Honorarios de Rita, consultas de abogados, preparación de documentos. Tienes todo el derecho a solicitar restitución. $15,400 en gastos documentados. Pasé mi dedo por la lista detallada.
cada gasto representando un paso para proteger a mi hijo. Ella no lo tiene, nunca lo tendrá. No significa que no puedas presentar una sentencia, embargar salarios si alguna vez vuelve a trabajar. ¿Qué lograría eso? Ella ya enfrenta cargos criminales. Su vida está destruida. Te haría íntegro financieramente. Empujé el papel a través del escritorio hacia Marcos, el gesto representando físicamente la liberación. Estoy íntegro. Mi hijo está a salvo. Eso es lo que importaba. 30 de agosto. Noche. Mateo vino a mi casa. Nos sentamos en la terraza trasera mientras se ponía el sol. Tarde tranquila. La temperatura finalmente refrescaba después de otro día abrasador. Teníamos botellas de cerveza, cómodos en sillas al aire libre, sin mirarnos constantemente. A veces mirando hacia el patio, hacia el cielo que se oscurecía. Silencio cómodo entre frases. Te debo una disculpa, por no confiar en ti, por todo lo que dije. No me debes nada. Estabas enamorado. El amor hace a las personas vulnerables. Aún así, tenías razón. Y debería haber escuchado. Ser padre significa proteger a tus hijos, incluso cuando no quieren protección. Mateo rió en voz baja. La próxima vez escucharé tus preocupaciones antes. La próxima vez tráeme a alguien que te ame por ti, no por lo que tengo. Trato hecho. Aunque podría pasar un tiempo antes de que confíe en alguien de nuevo. Tómate tu tiempo. La persona correcta valdrá la espera. Nos sentamos en silencio durante varios minutos. El cielo pasó de naranja a púrpura y luego a azul profundo. Las estrellas comenzaron a aparecer. Luces suaves al aire libre iluminaban la terraza. Los insectos chirriaban a lo lejos. Mateo terminó su cerveza, se puso de pie preparado para irse. Lo acompañé a la puerta. En el umbral hizo una pausa. Se giró, ofreció su mano. La tomé. Apretón de manos firme. Luego me atrajo hacia un abrazo breve y fuerte. Cuando nos separamos, ambos asentimos. El entendimiento pasando entre nosotros sin palabras. Mateo caminó hacia su auto. Saludó una vez antes de entrar. Lo vi alejarse. Las luces traseras desapareciendo calle abajo. Regresé a la terraza. Me senté de nuevo en mi silla. Miré hacia el cielo ahora oscuro, lleno de estrellas. Me permití una pequeña sonrisa satisfecha. El trabajo estaba hecho. Mi hijo estaba a salvo. Se hizo justicia. Recogí ambas botellas de cerveza vacías. Las llevé adentro. Apagué las luces exteriores. Cerré la puerta de este capítulo de nuestras vidas. Afuera, las sillas vacías de la terraza estaban en la oscuridad. Estrellas visibles arriba, la paz de la resolución. No más batallas que pelear, no más evidencia que reunir, no más amenazas que contrarrestar. Solo una tranquila tarde de agosto. Y una familia que sobrevivió a la traición, manteniéndose unida cuando más importaba. Si te gustó esta historia, por favor dale me gusta a este video, suscríbete al canal y comparte tus impresiones de esta historia en los comentarios. Para escuchar la siguiente historia, haz clic en el cuadro de la izquierda. Gracias por ver.